Como le dije, pues estamos con la mirada puesta en lo que está haciendo la conferencia del abogado de Emilio Lozoya, que está ahora hablando con los periodistas. Dice que la querella de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda es incongruente, que es falaz. Habla de que en marzo de 2012 recibió de Altos Hornos de México $500,000, en junio-julio $1 millón, en noviembre otros 2 millones, en total $3 millones, porque a lo mejor iba a ser director de Pemex. Está retomando los señalamientos que se han hecho al respecto de Lozoya y demás cuestiones. Ha focalizado en esta primera parte de su conferencia el tema con agronitrogenados, la investigación que está abierta, la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, como decíamos, la acción de la Fiscalía General de la República, la denuncia que presentó Petróleos Mexicanos precisamente para investigar esta compraventa de agronitrogenados. Seguramente se referirá, como lo ha hecho en otras ocasiones, al caso Fertinal, y ya lo iremos comentando con usted en el transcurso de esta mañana. Y bueno, hablando del tema, le decíamos que está en este estudio pues quien fuera director y accionista. Pues uno de los accionistas. Uno de los accionistas mayoritario. Mayoritario, sí. Fabio Máximo Covarrubias, buenos días y bienvenido. El empresario que dirigió Fertinal y que fue accionista de Fertinal. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Gracias por esta entrevista y aprovecho para saludar a todo tu auditorio, que es muy extenso. Pues estamos, Fabio, en una circunstancia donde se coloca a agronitrogenados y a Fertinal en un foco de atención público muy importante. Dejo a un lado en este momento agronitrogenados, que como digo tiene su propia circunstancia, pero hablando de Fertinal, déjame partir de un asunto importante. El Universal y Proceso han publicado que en Estados Unidos se abrió una investigación en contra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por un presunto soborno por haber participado o instruido a quien era director de Pemex para hacer la transacción de compra-venta de la empresa de la cual fuiste director y socio. ¿Qué dices de eso? Empecemos por eso. Empecemos por algo que estaría ya colocado en Estados Unidos. Yo creo que esta pregunta se contesta de diferentes maneras. Yo iniciaría diciendo, el asunto de agronitrogenados y de Fertinal es absolutamente diferente. Uno es una empresa parada hace 20 años. El nuestro es una empresa operando, funcionando al día de hoy, produciendo 500,000 toneladas de fertilizante en lo que va del año. Han exportado 300,000 toneladas y 200,000 que están surtiendo a la fecha en el mercado nacional. Por cierto, muy exitosamente están ahorita entregando el programa de Guerrero. Ahora bien, para irnos directamente a tu pregunta, el periodista francés ha hecho algunas aseveraciones en Proceso y en otros medios. Mira, estas aseveraciones son categóricamente falsas de toda la falsedad. A ver, dame un segundo. Sí. El periodista ha referido un documento consultado en Estados Unidos, una acción de alguien en Estados Unidos. Con razón o sin ella, hay una acción en Estados Unidos y ese es el reporte que se da a conocer. Yo no sé de qué documento se hable, yo lo único que te puedo hablar es de verdades y de realidades. La primera cuestión es que se dice, mira, toda la satanización viene primero del dividendo. Entonces, lo que no se ha entendido del dividendo, te lo voy a leer para ser lo más puntual posible, para no cometer errores y para que la gente entienda lo que es el dividendo, porque nosotros teníamos un CUFIN, que seguramente mucha gente no sabe qué es un CUFIN, pero se los vamos a explicar en este momento, ¿no? Dice, ya avanzadas las negociaciones sobre la compra de Fertinal, se acuerda que parte del precio será pagado con recursos de la empresa mediante el decreto y pago de un dividendo a los accionistas por aproximadamente $50.7 millones, lo cual es común en operaciones de este tipo en transacciones corporativas en las que el propio flujo de efectivo operativo de la empresa financia la adquisición. Este decreto del dividendo fue dado el 25 de septiembre del 2015.
No fue dado, fue autorizado por los accionistas. Pero te fuiste muy rápido al tema de los dividendos. Es que el dividendo es parte. Sí, ya lo sé, son tres grandes ejes, digámoslo así, pero dame un momento. Dime. Eso del dividendo sí lo vamos a abordar, pero espérame un segundito, porque empecé yo con algo que tiene que ver con esta acusación en Estados Unidos. Tú dices que no existe, que sí existe. Mira, ¿O qué estás poniendo en duda? A ver, yo no sé si existe o no existe. Bueno, el tema es que entonces, los periodistas han consultado y han dicho que existe. Bueno, que en todo caso, hay un señalamiento en Estados Unidos de alguien que dice correcto, que Enrique Peña Nieto recibió un soborno por autorizar esa transacción que compró la empresa de la cual fuiste director. Vamos empezando ahí, al grano. dejemos ahí. Vamos al grano con ese Yo niego categóricamente cualquier acusación de ese tipo porque es absolutamente infundada. Me estoy yendo al dividendo por una razón. Porque el periodista que tú ya mencionaste dijo que el dividendo fue el vehículo que utilizamos en efectivo para hacer ese pago. Entonces, primero... A través de un fideicomiso. Correcto. Entonces, primera cuestión que a mí me suena como cortina de humo, sinceramente. La investigación en Estados Unidos cuando el fideicomiso es mexicano, no sé. Es decir, nosotros, el fideicomiso de control que supervisaba la administración de Banco Azteca, al momento de la compra, recibe los recursos. El fideicomiso F470, que empezó a operar ¿desde qué año? Ese fideicomiso, ¿desde el principio? No, ese fideicomiso empezó desde que se nos da el crédito de Banco Azteca, en 2006. Entonces, el fideicomiso no tiene nada de oscuro. Es un vehículo transparente que utilizan todas las instituciones bancarias cuando te dan un crédito de este tipo. ¿Cuál era el objeto del fideicomiso? Pues el objeto del fideicomiso es muy sencillo. Pone las acciones de todos los accionistas en garantía. ¿Menos una? ¿Por qué menos una? Así está el reporte en cuestión. Ese detalle. ¿O son todas? No, según yo son el 100% de las acciones. Según el reporte, todas menos una. Pero bueno, pues desconozco cuál es la menos una, pero que yo sepa, están en garantía las acciones en ese fideicomiso y el objeto es que mientras no se ha repagado el crédito de Banco Azteca, ese fideicomiso esté controlando eso. Una vez que se da el momento de la venta, en enero de 2016, ese fideicomiso recibe el dinero de la operación, de la transacción de compra-venta, distribuye los pagos a los accionistas, ¿sí? Donde, por cierto, déjame decirte, estas suposiciones de que el dinero, además porque se dice que el dinero fue dado en efectivo del dividendo, eso es un pecado mortal. O sea, en el día de hoy, ni Fertinal, ni nosotros, ni nadie hace operaciones en efectivo, son transferencias electrónicas las que fueron enviadas al fideicomiso y a los accionistas. A ver, Fabio, déjame ir por partes. Se crea ese fideicomiso, el F470, y ahí empieza la intervención de Ricardo Salinas Pliego como alguien que dota de recursos vía préstamo. Mira, ¿a Fertinal? Absolutamente, fue un crédito. ¿Es Ricardo Salinas Pliego primero o son firmas extranjeras vinculadas a Ricardo Salinas Pliego? No, mira, yo creo que se ha hablado muchas cosas. Por un lado, hay bancos de inversión que son las famosas NPK, que fueron empresas belgas. ¿Relacionadas con Ricardo Salinas Pliego? No que yo sepa. ¿Podría ser? No lo sé, sinceramente, pero que yo lo sepa, no están relacionadas. Ahí empiezan los préstamos a Fertinal en esta historia. No. En esta parte de la historia de Fertinal. No, porque los préstamos vienen de Banco Azteca. O sea, nosotros... ¿Qué tienen que ver los belgas? Estos fondos de inversión. A ver, mira, hay muchos fondos de inversión en el mundo donde te prestan dinero o aportan dinero o invierten dinero. Entonces, este grupo NPK fue investigado en la época de Paco Gil por Fobaproa, porque a nosotros no nos quisieron obviamente vender las acciones. Entonces pues, Fobaproa decidió en un proceso que hizo vender las acciones y este grupo fue el que adquirió las acciones. Así de fácil. No sabes si tiene o no vínculos con Ricardo Salinas Pliego. Que yo sepa, eso. no, pero bueno, repito. Eso adquiere las acciones. ¿Mandé? Adquiere las acciones como fondo de inversión. inversión. Un porcentaje de las acciones. ¿Te acuerdas qué porcentaje? No recuerdo el dato exacto, pero creo que era alrededor de 40%, desconozco el dato. ¿Cómo conecta esos fondos de inversión que adquieren ese paquete accionario indeterminado? ¿En qué momento entra en acción Banco Azteca? A ver, Banco Azteca entra mucho antes de que entre... Banco Azteca, o sea, Ricardo Salinas y yo empezamos a hablar de esto cuando viene la cuestión del pleito de ING,
él se entera del asunto de ING, nosotros estamos con el asunto de Paco Gil, que tú ya conoces. Entonces Ricardo y yo hablamos del tema y me dice Ricardo, oye, pues a mí me interesa entrarle a esta cuestión, se ve una cuestión muy interesante, un negocio productivo. Lo de Fertinal. Absolutamente. ¿Y entonces entra de qué manera? Pues él entra como un acreedor, como un banco, que cuando él entra, te voy a decir cuándo, cuando nosotros cobramos el dinero, básicamente, de ING, bajo el cobro de ING más un préstamo, reactivamos Fertinal. Nosotros tuvimos que reinvertir cerca de 250 millones de dólares para echar a andar nuevamente Fertinal. Por un lado el crédito y por otro lado el cobro. Entra entonces Ricardo Salinas Pliego como acreedor de Fertinal y tiene en garantía ¿qué porcentaje de las acciones? No entra Ricardo Salinas, entra Banco Azteca, que es asociado a Ricardo Salinas Pliego. Bueno, correcto. Banco Azteca asociado a Ricardo Salinas. Absolutamente. Bueno, a ver, entra Banco Azteca y queda en garantía para Banco Azteca esos préstamos, claro, con todas las acciones. Absolutamente. El 100% o 100% menos una, según sea el caso, de las acciones queda bajo el resguardo, ¿o cuál es la palabra correcta? Queda bajo la administración y garantía. Es un fideicomiso de garantía. Es un fideicomiso de garantía, es SF470 y entonces Ricardo Salinas Pliego, Banco Azteca, está en control de las acciones de Fertinal. Sí, ¿cierto? Mientras no se pague la deuda, sí. Ahí estamos en ese punto. Y entonces viene el proceso en donde a alguien se le ocurre, te pregunto quién, vender Fertinal a Pemex. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se da la idea y la concreción de esta venta? No es a alguien se le ocurre, mira. Este proceso viene desde el 2012, donde el presidente Peña Nieto declara la importancia de los fertilizantes a nivel nacional y que va a apoyar al campo, por un lado. Y por el otro lado entra pues la reforma energética, donde dice que Pemex se va a abrir, va a haber inversiones, etc., etc. Entonces, para nosotros la noticia fue maravillosa porque dijimos, oye, vamos a tratar de hablar con Pemex para hacer la integración del amoníaco con nosotros. Entonces vamos a tratar de formar un consorcio de amoníaco y gas por parte de Pemex y fertilizantes y roca fosfórica por parte de Grupo Fertinal. Y empezamos conversaciones en 2013-2014 entre Pemex y nosotros con básicamente Carlos Roa. A nosotros nos busca Carlos Roa y empezamos a hablar todos. ¿Quién es Carlos Roa? Mira, Carlos Roa en ese entonces era, tengo entendido, el jefe de asesores de Pemex. De Lozoya. De Lozoya. Entonces empezamos a tener negociaciones, presentamos diversos escritos, hay toneladas de escritos donde nosotros les planteamos comprar a ellos o fusionarnos con el complejo petroquímico de Cozoleacaque. Los números eran maravillosos, les encantaron y estuvimos un buen rato hablando de eso. Hasta que finalmente en un momento de 2014 nos dicen, oye, ¿qué crees? Que compramos agronitrogenados. Entonces, cuando nos dicen que compran agronitrogenados, le decimos, oye, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, la empresa está parada hace 15 años, ¿qué van a hacer con ese asunto? Dice, no, ya está todo arreglado, vamos a meter 100 millones de dólares más y en 2 años la vamos a echar a andar. Y le digo, y esto se ha de acordar Carlos Roa. Le dije, ¿y no pueden echar para atrás esa operación? Porque la planta está completamente parada. Dice, absolutamente no. Esto ya está acordado, ya está negociado y se va a dar la compra. Y vamos en 2 años a echarla a andar. Y entonces fue cuando dijimos mi hermano y yo, mira, algo conocemos del tema. Nosotros creemos que esa planta con no menos de 200 o 300 millones la vuelven a echar a andar y pensamos que en lo que queda del sexenio no se va a abrir. ¿Y qué crees que sucedió? Lo que te estoy diciendo. En ese momento... O sea, sí compró chatarra Pemex en agronitrogenados, según tu punto de vista. Yo no soy quien para ponerle calificativos. No, pero eres experto en la materia. Mira, no chatarra porque el predio tiene un valor, la planta tiene un valor, desde luego nada parecido. ¿Sobreprecio pagado por Pemex en agronitrogenados? Yo pienso que en ese caso, sí. Aunque ¿Mucho? Desconozco el precio, desconozco realmente el precio. Bueno, pero está público el asunto. Para efectos de lo que estamos hablando, tú como Fertinal, yo como empresario que cómo compraron agronitrogenados y en paralelo estaban negociando la posibilidad de vender ustedes. No estábamos negociando la posibilidad de vender nosotros, te repito, nosotros estábamos viendo la posibilidad de comprar a ellos, pero no ocurrió, o fusionarnos.
Cuando ven esta cuestión hicimos varios ejercicios, entre ellos hicimos un ejercicio de fusión incluyendo agronitrogenados, que déjame decirte, a pesar de todo se veía bien. Es decir, se podía rescatar y fusionar todo y hacer un complejo que fuera rentable, etc. Iba a costar más dinero, pero iba a ser rentable. Finalmente esta situación no Esa idea era para que quedara en el ámbito privado, no en el público. Mira, esa idea que yo propuse y está en los papeles que yo presento, era una fusión de 51 privados, 49 gobierno. Posteriormente me dicen, mira, está muy complicado, Pemex es una torre de Babel, quitar por un lado el abasto del gas, dárselo a las plantas de amoníaco. Las plantas de amoníaco están metidas adentro de un complejo que hay otras plantas de Pemex que se dedican a otras cosas. Dice, nunca se va a poder separar ni físicamente esta cuestión de Cozoleacaque. Entonces, no vas a tener abasto de gas, no vas a tener abasto de amoníaco, y lo que queremos es comprar. Entonces, a raíz de eso la situación cambia. Empieza a haber valuaciones, nos ponemos ahora sí que en el mood de vender, porque aquí lo importante era, finalmente, Carmen, era tener una industria vertical donde se integrara el gas, amoníaco y el fertilizante, a nivel público o a nivel privado. Vamos a los dineros, Sí, Fabio, te propongo. perfecto. A ver, Dime, vamos dime. a los dineros. Si yo no me equivoco, Pemex, al final de cuentas, compra Fertinal con pasivos. Sí. Se habla primero de una circunstancia de pasivos de Fertinal inicial de 193 millones de dólares, y luego viene un proceso, tú explícame los tiempos y las circunstancias, viene un proceso donde Banca Azteca les presta más y llega a estos 495 millones de dólares, si no me equivoco, con los cuales Pemex compra Fertinal, con una carga pasiva muy importante. ¿En qué momento Azteca les presta más? ¿Les presta más cuando ya está el proceso en curso de compraventa de Fertinal hacia Pemex? No, mira, esta información es absolutamente desviada. Déjame decirte la cuestión. ¿Debía o no Fertinal dinero? Sí, no, ¿Cuánto? Mira, ¿Cuánto debía? Fertinal debía aproximadamente 350 millones de dólares. ¿Y luego les prestó más Ricardo Salinas? No es que nos preste más. Después de que se pacta la venta, estaba pactado hacer el dividendo. Entonces, hay un paso que se hace el mismo día Antes del dividendo. Estamos en la antes parte... del dividendo, 350 millones, aproximadamente. Antes del dividendo. ¿Y en qué momento? A ver, dime una cosa. Este proceso de dotar de más crédito a Fertinal por parte de Banca Azteca se da en medio del proceso que se establece para la compraventa. No. Mira, ¿En qué momento se da? déjame explicártelo al revés. ¿Sí? La venta se cierra por un total de 35. 635, que al final creo que fueron 630. Al final fueron 621 en el tiempo porque... Millones de dólares. Correcto. Entonces, la parte relevante es que hay partes del convenio original firmado con Pemex, donde nosotros teníamos la posibilidad de que ambas partes, y esto se hace en todo el mundo, íbamos a definir de común acuerdo la forma de pago con las estrategias fiscales que más convinieran a ambas partes, tanto a la parte vendedora como a la parte compradora. Entonces, ahí se establece, desde antes se negoció, que como teníamos un CUFIN, ¿sí?, íbamos a hacer un dividendo. Entonces, el 25 de septiembre se establece que se va a hacer un dividendo. ¿Cuándo se va a pagar ese dividendo? En el momento que la empresa se venda, se va finalmente a pagar el dividendo. Entonces, de estos 621 millones, Carmen, para que hagas tus cuentas, parte se le pagan a los accionistas, para cerrar números, 200 millones de pesos. de dólares. 200 millones de dólares. Entonces, ¿Como dividendo? no, ¿Cómo? dentro de esos 200 millones de dólares, haz de cuenta que se da en dos pagos. Uno es dividendo 50 millones de dólares. y los otros 150 millones de dólares, por decirlo, es parte del pago. Entonces, Como comprarte las acciones. Por comprarte las acciones. correcto. Entonces te da para los accionistas 200 millones de dólares. Correcto. 150 por el valor de tus No acciones hace- y déjame- 50 por los Sí. dividendos.
si no hubiera habido dividendo, que es lo que quiero explicar al público, el valor y el pago sería exactamente igual. Bueno, a ver, ya mezclamos los dividendos, porque lo estás asociando, obviamente, con la parte de los pasivos. A ver, te lo diré de esta manera. El planteamiento que se hace es, ¿cómo es posible que Pemex haya comprado Fertinal cargando pasivos de 495 millones de dólares? Sí, mira. Y en el camino, los accionistas se dieron dividendos. Como una empresa que está endeudada de esa manera, se atreven sus accionistas a pagarse dividendos. Esa es parte de lo que se dice. A ver. A ver. Vamos entendiendo. Pues eso. Tú tienes un dividendo pendiente por recibir. Lo decretas. Se te debe un dividendo. ¿Cuándo se va a dar? Cuando hay el dinero para hacerlo. ¿Cuándo determinaron el dividendo? ¿Qué fecha? El dividendo se determina el 25 de septiembre de 2015. De 2015. ¿Cuándo vendes? En enero de 2016. Es decir, te decretaste un dividendo cuando sabías que ibas a vender a Pemex. Sí, absolutamente. ¿Y se vale que una empresa se decrete un dividendo de ese calibre cuando va a vender con ese pasivo tan grande? Absolutamente, pero a ver, no confundamos a las gentes. Las empresas no valen por sus pasivos, valen por su activo menos pasivo igual capital. Esta empresa tenía más de 1,200 millones de dólares de activos, ¿sí? Cerca de 400 y pico de millones de pasivos y el resto era capital. 495 millones de pasivos. La empresa valía cerca de 600 millones de dólares de capital. Antes de decretar el dividendo, en 2014, 600 millones. Cuando se decreta el dividendo en 2015, ese dividendo en el balance de 2015 se le resta al capital. Entonces, en lugar de tener 600, quedan 550 de capital. ¿Es correcto? ¿Hasta ahí me sigues? Y lo vendieron a Pemex en ¿qué cantidad? 621 quedó. Lo vendimos a Pemex en 621. Entonces, déjame decirte una cosa que es la parte fundamental de esta plática. Las empresas se evalúan por sus activos menos pasivos, o sea, por su capital contable. Entonces, por un método de evaluación, estábamos en los 600 millones. Las empresas se evalúan por su capacidad de producir flujos. En esas evaluaciones es donde interviene Goldman Sachs y Evercore. Goldman Sachs da un promedio entre la baja y la alta de 950 millones de dólares y Evercore entre la baja y la alta de 850 millones. Ya van 3 evaluaciones. Y la otra, que es la última evaluación, es la de la reposición de los activos. ¿Qué quiere decir? Que si esos activos desaparecieran, tú los tuvieras que volver a recomprar, ¿cuánto te costarían? Reponer esos activos te costaría 1,500 millones de dólares. Entonces, en los 4 métodos de evaluación, todos están por arriba del precio que se le vendió a Pemex. ¿Y por qué vendieron entonces barato según esta lógica? No es que vendimos barato. A ver. Las empresas se evalúan por sus flujos y por sus momentos. Entonces lo vendieron como Cuando una empresa de fertilizantes es un commodity, hay momentos donde la empresa está en precios altos y hay momentos donde la empresa está en precios bajos. ¿Sí? Nosotros estábamos a punto de vender la empresa en 2008, por ejemplo. Cuando viene la crisis financiera, se caen los mercados a nivel internacional, teníamos 5 ofertas internacionales, todas arriba de los 3 billones de dólares. El mundo se cae y ese día pues se cayó la venta en aquella época. Entonces tú tienes valores donde puede valer mucho una empresa, luego vale menos, luego vale más. Es decir, los commodities valen según los precios en lo que los puedas vender. Entonces, para volver al punto, Pemex, lo digo, lo repito, con la frente en alto y viendo autoauditorio a todo el mundo, compró a un súper buen precio. Es más, tiene todavía la oportunidad de integrarse con el amoníaco, con Cosoleacaque, que ojalá ahí sí se hagan inversiones, e integrándose va a ser una gran empresa donde va a generar grandes cantidades de dinero. La última parte de la ecuación es, todas estas valuaciones que yo te hablo fueran dadas en 2015. Pero resulta que hay una evaluación que desconozco de quién, de 2017, que es la que tiene la Auditoría Superior de la Federación, por lo que tengo entendido,
de donde se hablan los 15 millones de dólares. Entonces, ¿cuáles 15 millones de dólares? Pues la que dicen que eso vale la empresa. Entonces, la verdad, eso ofende a la inteligencia, Carmen. Mira, ¿eso está en el informe de la auditoría? Eso es lo que dice el periodista con el cual hablé ayer. Hablaste tú ayer. Dice que la empresa vale 15 millones de dólares, lo cual ofende a la inteligencia. Mira, déjame decirte una cosa. La mina de Rofomex es son 7 concesiones mineras. ¿Sabes cuántas hectáreas tienen esas 7 concesiones mineras? Mira. Más de 70,000 hectáreas. Para que te des una idea, más la planta. Por el otro lado está Fertinal en Lázaro Cárdenas. Son 157 hectáreas de propiedad, plantas, activos, edificios y demás. El conjunto de un complejo y el otro es de más de 1,200 millones de dólares. ¿Sabes qué? Es ofensivo que digan que eso vale 15 millones de dólares. Ahora bien, tu última pregunta, ¿por qué hay más crédito? ¿Por qué mi número de 350, 400 millones con el famoso dividendo que tanta lata ha dado? ¿Por qué se endeudó más? Se endeudó más Pemex. ¿Por qué Banca Azteca? No, es que no es no Pemex, Fertinal. Mira, déjame decirte una cosa. Primero, dicen, oye, es que Banco Azteca se benefició en la venta porque se pagó todo su crédito. A ver, hablémonos claro, y esto lo saben todos los empresarios, todos los contadores y toda la gente que sabe de negocios. Cuando tú vendes una empresa, hay una cláusula que dice cláusula de cambio de control. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa se vende y el banco que te está prestando no le gusta el nuevo accionista, ¿sí?, tiene el derecho el banco de que se le pague al 100%. Es más, Banco Azteca podría haber exigido, oye, pues como no me gusta prestarle a Pemex, yo me salgo totalmente. Mas no lo hizo, primero. Segundo, Pemex decide comprar Fertinal con saliva. ¿Qué es saliva? Sin poner capital. Entonces, por eso la deuda aumenta 600 y a ver. ¿Cómo está eso de la saliva? A ver. Mira, las empresas, te vuelvo a repetir, normalmente se componen de activos, que es lo que tiene la empresa. Vuelve a decir las cifras, según tú, de activos de Fertinal en ese momento. Déjame sacarlas. A ver, tu aritmética está aquí. Mira, déjame sacarla aquí. ¿Cuántos son los activos? Déjame sacarla aquí para no decir una tontería, ¿no? Mira, al momento de la venta tenía activos por 1,272 millones. ¿De dólares? De dólares. 1,200 millones de dólares. Sí. ¿Cuántos eran los pasivos finalmente? Pasivos eran cerca de 745. 745. Que no eran bancarios, para que no empiecen ahora los periodistas a decir, oye, debía 700. No, proveedores, acreedores. ¿Cuántos eran bancarios? ¿Cuántos de esos 745 millones de dólares los aportó 370, Banca Azteca? 370. 370. Lo que te pregunto, y creo que no me has contestado, es ¿en qué momento Banca Azteca dio esos 370 millones de dólares? Los fue dando en el tiempo. ¿En el tiempo de cuándo a cuándo? 2006, luego 2008. ¿Pero hubo una aportación crediticia importante en el proceso de la compraventa? Cero, absolutamente no. A ver, los créditos se dieron desde el principio para que la empieza a volver a arrancar, te lo explico. Nosotros rearrancamos en 2006. ¿Cuándo, te acuerdas, fue el último crédito otorgado por Banca Azteca a Fertinal? ¿En qué año? Pues mira, no sé, probablemente habrá sido 1 o 2 años antes. De la compraventa. De la compraventa. Así es. El último crédito que se pacta, ¿sí? El último crédito que se pacta es en el momento que la empresa se vaya a vender, va a haber un crédito puente. Puente. ¿De cuánto fue? De los famosos 50 millones para el dividendo, donde se da un crédito en la mañana y en la noche se paga para hacer la transacción del dividendo. Entonces, lo que nadie explica es el precio de 621 millones de dólares por el cual compra Petróleos Mexicanos fue 100% financiado. Pemex no puso dinero. Eso no tiene nada de malo y nada de bueno. ¿Cómo se puso entonces? ¿Cómo se puso? ¿Cómo se pagó entonces? Exactamente. Mira, a los accionistas, porque no me sé detalles, tengo entendido que a los accionistas se nos paga con un crédito de Bancomext y con un crédito de Nafin.
A ver, no es saliva, es dinero del Estado. No, es crédito. Por eso, Carmen. tú dijiste saliva, no es saliva. Los créditos, mi reina, son saliva. No me digas, mi reina. Perdóname. Te lo pido. Estamos hablando Discúlpame. de manera seria. De manera seria, mira, los créditos se consideran apalancamiento. Que no son saliva. Que sí son saliva. A ver. Porque los debes. ¿Tanta saliva como los créditos de Azteca, si fuera el caso? Mira, es que vamos a entendernos. A ver, son recursos del Estado. A ver, déjame decirte lo que entiendo por saliva. Un segundo. Dime. Son recursos del Estado, de Petróleos Mexicanos, bueno, son recursos del Estado para adquirir Fertinal. Se dan vía lo que acabas de mencionar. No te van a pagar en efectivo, es dinero del Estado. ¿O no? ¿O no llegó a los accionistas? Mira, déjame explicarte una cosa, para que nos entendamos. Cuando una ¿De quién es el dinero? Espérame, cuando un empresario dice saliva, se refiere ¿hay capital contable o no hay capital contable? El capital contable es el que ponen de su bolsa los accionistas, ¿correcto? Cuando yo te digo que la empresa al momento de su venta valía 527 millones de dólares, era capital puesto por los accionistas. Cuando te digo que Pemex paga 621 millones de dólares el día de la venta, Pemex no los pone de capital, los pone como créditos. Entonces, pero valen. Por supuesto que valen. Tú lo recibiste, accionista. Correcto, es dinero, pero no es capital. Bueno, pero es dinero que se recibe por la transacción. Correcto. Eso vale dinero, el crédito vale dinero. Absolutamente. Estamos hablando de dinero, de dinero del Estado, para comprar Fertinal, que de eso estamos hablando. Pero se compone de dos créditos. Entonces, por un lado, a nosotros, de la operación de 620, para cerrar números, haz de cuenta, nosotros recibimos 220 y 400 y pico son créditos que pagan créditos, donde Banco Azteca, también hay que aclarar que Banco Azteca no sale completamente. Banco Azteca decide quedarse en un crédito sindicado aparte con Nafin y con Bancomext. Banco Azteca se hubiera podido salir al 100% y no hubiera sido ninguna irregularidad, es práctica común de negocios. Entonces, claro que aumentó el crédito. Entonces, fíjate, esto es muy interesante porque vas a ver a dónde te voy a llevar. Si tú, y me voy a salir del tema de Fertinal, si tú tienes una casa que vale $1 millón, ¿sí?, de los cuales tú a la fecha, a 2015, a la fecha de la venta, tú, a la fecha que vendes tu casa, tú llevabas pagados $200,000, debes $800,000. Y te dicen, ¿cuál era tu capital del departamento? Tú dices, pues los $200,000 que llevaba puestos, ¿correcto? Pero un año después, la otra persona que compra en el mismo $1 millón, pide un crédito de $1 millón. Entonces, cuando a esa persona le dices, ¿cuál es tu capital? Pues dices, pues todavía cero porque no he pagado nada. Sigues debiendo esa cantidad. Entonces, en 2017 es obvio que hay activo menos pasivo, menos capital. O sea, hay más deuda de parte de Pemex, lo cual disminuye el capital. Ahora, nosotros no sabemos cómo fue hecho ese avalúo, pero sí te digo una cosa. A Pemex lo representó White & Case, Pricewaterhouse. Yo me imagino que Pricewaterhouse, si hubiera visto un avalúo de $15 millones, no hubiera permitido la venta. Yo me imagino que White & Case, si hubiera visto alguna irregularidad, no hubiera permitido la venta. Yo me imagino que si mis auditores, Grant Thornton, hubieran presentado un balance falso, híjole, estarían metidos en un problema muy grandote. Yo creo que si mis abogados de González Calvillo se hubieran prestado cualquier situación, Carmen, esta es una operación seria donde intervino mucha gente y te vuelvo a repetir, lo que ha dicho, en mi opinión, el abogado Cuello Trejo, de que si recibimos o no recibimos, o la investigación que hay en curso en Estados Unidos, te digo categóricamente que nosotros negamos absolutamente cualquier cuestión ligada de ese tipo. El dinero que recibimos, todos los accionistas, fue dado en transferencias electrónicas. A ver, entonces aquí no hay, Fabio, no hay cortinas de humo. Tú el dinero, mira, como dicen los gringos, follow the money. Pues de eso se trata. Entonces, pues yo les digo, follow the money. Follow the money. A ver, tú has hablado de
todo este proceso y los datos que nos has ofrecido. Sí, dime. Se ha dicho que Pemex compró con esta carga de pasivos y tú dices sí, porque las empresas se pueden vender obviamente con pasivos y aquí lo que importa es el valor de sus activos respecto al valor de sus pasivos y lo que acaba valiendo a la empresa. Y tú dices, teníamos tanto de activos y teníamos tanto de pasivos y la empresa valía tanto según el avalúo y se vendió en un buen precio, lo resumiría así. Sí, según lo que nos has dicho. Entonces tú dices, no es lo mismo Fertinal que agronitrogenados, porque Fertinal sí valía y agronitrogenados, aunque no te atreviste, pero dijiste al final de cuentas algo que sí asocia la palabra chatarra de lo que vendió, de lo que compró Pemex. Y dice, son bichos diferentes. Entonces, estamos aquí en el tema de los dividendos. Y ya dijiste, esos dividendos se habían determinado y se habían acordado los accionistas en cobrar en tanto se vendiera la empresa y ya estaban predeterminados por $50 millones. ¿Es tu explicación respecto a por qué pagaron dividendos ese 25 de septiembre de 2015? ¿Qué pasó con No. ¿Se determinaron en 2015? No. El 25 de septiembre los accionistas decretamos el dividendo. Y luego lo donde cobraron. se dice pendiente por cobrar hasta que esté el momento para que se pueda hacer. Y una vez que se compra, una vez que se vende Fertinal, ustedes cobran esos $50 millones en dividendos. Bueno, ahí está tu explicación de esta parte. Déjame decir. Me falta una parte, dame un segundo. Perfecto. ¿Qué pasó con un jet? Avioneta, avión, ¿qué fue lo que compró Fertinal, a ver. que debía Fertinal, que tú usabas y que se lo compró Pemex en el paquete? Mira, es que explícalo del avión. Eso es lo que te digo, siguen los comentarios amarillistas, mira. Explica el asunto. Te lo explico muy fácil. Fertinal tenía muchas empresas subsidiarias, comercializadoras, operadoras, distribuidoras y demás. Entre ellas tenía un taxi aéreo. Este taxi aéreo en una compañía que se llama Aerotransportes Zodiac. Cuando viene el momento de la venta, dijimos, hay que quitar el avión de Fertinal porque ese no va a formar parte de la venta. Entonces, se quita del balance, no tiene nada que ver con la venta y se vende Grupo Fertinal sin que tenga que ver en nada el avión. Entonces, el avión no formó parte de la venta. Así de sencillo y de transparente. No lo compró Pemex. Absolutamente. ¿Dónde quedó el avión? ¿En la empresa? No, el avión quedó en la empresa esta de Aerotransporte Zodiac. ¿De quién es la empresa? La empresa es mía. Finalmente yo se la compré a los demás accionistas, me quedé la empresa y luego vendí yo el avión, finalmente porque no lo necesito, ¿no? Y no lo compró Pemex. Y no lo compró Pemex y no tiene nada que ver con Pemex. Mira, el avión era muy importante cuando tenías que viajar por toda la República. Cuando vendes la empresa, pues ¿para qué te quedas del avión? Hay mucha gente me ha visto viajar hoy en día en turista y por ahí ando en los aviones también, ¿no? A ver, vamos al tema de Peña Nieto de nuevo, te propongo. Dime. Está el famoso fideicomiso F470 que se creó precisamente para lo que tú explicaste de la intervención crediticia. Correcto. Oye, nótese, 9 años antes, para que no haya cortinas de humo ni rarezas. El dato de cuando se creó el F470 es importante porque se creó para eso, pero lo que dicen las informaciones periodísticas, vuelvo a ellas, es que aquella persona que está acusando a Enrique Peña Nieto en Estados Unidos, según la información disponible, habría recibido un soborno el expresidente a partir de la distribución de los dividendos y vía el fideicomiso F470 en el Banco del Bajío. Eso es lo que dice la información que está ahí. ¿Qué ocurrió? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Dime. La ruta de los dividendos. ¿Qué tipo de distribución se dio? ¿Quiénes eran los accionistas? ¿Cuánto le tocó a cada quien? ¿Cómo se distribuyó ese dinero? ¿Qué papel jugó el Banco del Bajío? A ver, deja que te diga una cosa. Primero que nada, nosotros estamos con un contrato de confidencialidad firmado con Pemex por 5 años. Entonces, hay cosas que no te las puedo yo decir. Ya pasaron 5 años, ¿no? ¿Cuánto pasó? No, a ver. De enero de 2016 a enero de 2020. Pero finalmente ese no es el problema y no quiero que se malentienda mi comentario. Lo que no puedo es hablar de cuentas en específico de cada accionista. Lo que sí te puedo decir es, ese fideicomiso F40, primero recibe el dinero. ¿F470 o 40? Bueno, desconozco el número. F470. Ese fideicomiso recibe el dinero
Primero, entra al azar. De los dividendos. Todos los No de los dividendos. Es que mira. A ver, explícalo. Déjame volver a dar una explicación del dividendo, porque eso es lo que no se entiende. Con dividendo o sin dividendo, todos los accionistas íbamos a cobrar en un total de 200 millones. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, opción por A... Por el valor de las acciones. Por el valor. No, es que dijiste 150 por las acciones más 50 de dividendo. Por el valor de la empresa. Entonces, 200 millones. Entonces había una manera de hacerla. La manera A, que no hubiera habido dividendo y por todas las acciones y capital contable se dieran los 200 millones. ¿Era un tema fiscal? ¿De esa manera? Así es. O sea, el esa diseño es la opción A. El diseño es meramente fiscal. Fiscal, 150 más 50 dividendos les beneficiaba mejor fiscalmente. Pues a ver, si ya tenías un CUFIN, ya habías pagado esos impuestos. No por eso son 200 millones de dólares. Lo importante aquí es qué pasó con esos dividendos, porque aquí el tema va a ser que no sabemos qué tipo de acusación alcance tiene la acusación en Estados Unidos. Sí sabemos, yo sí sé. Cuéntalo. Esos dividendos fueron directamente a las cuentas bancarias de cada uno de los 100%, accionistas. 200%. No, 200%. 100%, los 50 millones fueron a los accionistas. Absolutamente. Con transferencias electrónicas. Entonces, mira. ¿Hubo alguna otra transacción vía ese fideicomiso de otro tipo? ¿Otra cantidad diferente? Sí. ¿Cuáles? Mira, por darte un ejemplo, de ahí se le tuvo que pagar a los abogados que intervinieron en la operación, se le tuvo que pagar a los bancos de inversión como Goldman Sachs y Evercore comisiones, o sea, se pagaron los gastos inherentes a la operación. Absolutamente. Entonces, el fideicomiso recibe dinero, cobra todos los gastos que tú debes o que todos los accionistas debemos, ya que se pagan todas las deudas de todo mundo, lo que se paga es el dinero que le queda a cada quien. Oye, por cierto, que se dijo y que por ahí también se dice que no pagamos impuestos. Por supuesto que pagamos impuestos, ¿no? De esta transacción. Absolutamente. ¿Cuánto pagaron de impuestos? Mira, no tengo las cifras exactas, pero cada uno de los accionistas es un caso particular y diferente, hizo su propia declaración y cada quien pagó. Bueno, Fabio, no soy yo. Pero finalmente, repitamos una cuestión y que es la que quiero que se lleve toda la gente y todo el público. No conozco a Lozoya, nunca lo conocí. Por cierto, fue tanta la soberbia que una operación de 635 millones o 620 como director general no mereció su atención. ¿Cómo? Pues yo nunca lo vi, nunca lo conocí, nunca lo firmé. ¿Intervino Ricardo Salinas Pliego como empresario en la transacción directamente con Pemex? Absolutamente no, Ricardo Salinas intervino en lo que tuvo que ver en la transacción con Pemex, y no Ricardo Salinas, sino su banco. ¿Intervino sí o no? No entendí. ¿Intervino sí o no? Banco Azteca, Ricardo Salinas. Banco Azteca intervino en la cuestión de los fideicomisos con Bancomext y Nafinsa. Nada más, intervino como acreedor. ¿Y quién llevó a cabo la negociación con Pemex para la compraventa de Fertinal? Muy sencillo, nuestros abogados, Goldman Sachs, Evercore, de cara a los abogados de ellos, al director de Pemex Fertilizantes. O sea, el que llevó la negociación fue Edgar Torres. ¿Qué es? Pues era el director general de Pemex Fertilizantes. Entonces, pues, el que compró la filial de Pemex. Absolutamente, entonces estaba la cabeza de Pemex Fertilizantes con la cual se negoció, y estaban los abogados de ellos y los abogados nuestros, los negociadores de ellos y los negociadores nuestros. Bueno, no soy yo la que lo dice, Fabio, sino la directora jurídica de Pemex, con quien hablamos hace unos días. Déjame ver, tenemos el fragmento de la directora jurídica de Pemex en donde le pregunto sobre agronitrogenados y Fertinal. A ver, ¿qué me respondes frente a esto que al final de cuentas ya está bajo investigación? Es un hecho que Pemex presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República y está bajo investigación tanto agronitrogenados como la compraventa de Fertinal. Luz María Zarza, directora jurídica de Pemex, dijo que al inicio de la administración revisaron los asuntos que merecían investigaciones administrativas o penales, lo que derivó en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República el 5 de marzo por el tema Fertinal, y confirmó que por el asunto de agronitrogenados ya existía una querella desde 2013 por agronitrogenados, a la cual aportarán más elementos. Nos dijo la directora jurídica de Pemex que la denuncia es por daño patrimonial a Pemex por la compra de las plantas. Lo dice la directora jurídica de Pemex. Déjame recuperar aquí, escúchalo junto conmigo y me dices qué piensas. El 5 de marzo de este año
presentamos la denuncia correspondiente para que la Fiscalía pudiera llevar a cabo las actuaciones que fueran conducentes. Dijiste, Luz María, Fertinal. ¿No es agronitrogenados en este momento? Son los dos. Es Proagroindustria, son dos temas, Proagroindustria y Fertinal. Proagroindustria ya tenía una denuncia y nosotros hicimos la de Fertinal este año. Y estuvimos aportando también en la de 2013 de Proagroindustria. ¿Son 3 entonces? Son dos. Dos, Fertinal y agronitrogenados. Así es. Bueno, Fertinal y agronitrogenados. El tema pues está en el ámbito ya de la investigación de la Fiscalía General de la República. Es evidente que la Fiscalía tendrá a petición o con la denuncia de Petróleos Mexicanos que investigar todas estas tripas financieras. Absolutamente. Mira, yo creo que la parte importante va a ser que aquí hay muchos más actores. Yo lo que le pido a la Fiscalía es que involucre a los demás actores, es decir, ¿qué son? Goldman Sachs, Evercore, White & Case, Pricewaterhouse, Grant Thornton, es decir, que se revisen los documentos de adeveras, los de 2015, cuando se hizo la operación, que se revisen balances, que se revisen valuaciones, y no dichos de evaluaciones de 15 millones, que yo no sé quién haya hecho esa evaluación, pero esa evaluación no aplica porque fue hecha en 2017. Que se revise la operación al día y momento de la venta. Y reitero, aquí no ha habido ningún daño patrimonial. Pemex Fertilizantes a través de Fertinal, hoy Fertinal sigue trabajando hasta donde yo sé, pagando sus créditos hasta donde yo sé. Oye, y déjame decirte una cosa, con esa evaluación de 15 millones de dólares, yo, si fuera Banco Azteca o si fuera Bancomext o Nafinsa, pondría el grito en el cielo, porque diría, oye, entonces, ¿cómo me van a pagar mi deuda? Y hasta donde yo sé, la deuda se está sirviendo, se está pagando, la empresa está vendiendo, exportando y funcionando a capacidad. Inclusive, me imagino que el sindicato minero está consciente que la gente está ahí trabajando, se les está pagando, etc., etc. Entonces, aquí el daño patrimonial, Carmen, discúlpame y lo digo con todo respeto, el gobierno actual tiene absolutamente todo el derecho de revisar la operación porque lo tiene. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Lo está haciendo la Fiscalía. Está en lo correcto. Oye, y nosotros seremos respetuosos de esa investigación, absolutamente. Es más, lo que tenemos es que esperar a que se vayan dilucidando todas las cuestiones, pero finalmente la cuestión que a nosotros nos interesa esclarecer es: Grupo Fertinal es una empresa exitosa, en marcha y modelo que la conocen en todo el mundo porque hemos exportado y se sigue exportando a muchos países del mundo. Entonces, esta no es, y la acción por la que yo me he revelado y he pedido entrevistas en los medios es, yo me niego a que siquiera se le llame planta chatarra. Es un grupo prestigiado que ha servido durante 25 años a todos los agricultores mexicanos. ¿Cuánto produce Fertinal en este instante de 2019? ¿Tienes el dato? Mira, yo el dato que tengo, porque no, desde luego no estoy metido en la operación, el dato que tengo, porque no estoy metido en la operación, es que en lo que va del año llevan 500,000 toneladas. Depende de, las empresas hacen una vez al año paros técnicos en determinado mes, etc., etc. Entonces, yo no sé, pero con el ritmo que llevan, te podría decir que seguramente superarán el 1,000,000 de toneladas. Pues para efectos prácticos y hasta Dime. el momento donde vamos, hay una asociación entre Fertinal y agronitrogenados. Públicamente parecería que estamos hablando de lo mismo. No, ¿Qué opinión no, te merece? absolutamente nada. ¿Qué opinión te merece la circunstancia por la que atraviesa Emilio Lozoya, el director de Pemex, cuando tú vendiste Fertinal y cuando él compró también agronitrogenados? Mira, la situación de Emilio Lozoya, finalmente yo no soy quien para juzgarlo. Lo único que yo digo es, hay dos asuntos diferentes. Uno es Fertinal, otro es agronitrogenados. Agronitrogenados tendrá sus características, sus montos. Yo no sé si hubo autorizaciones de consejo, si la venta fue dada en México. Acuérdate que también hay un Pemex, que es el Pemex internacional. Entonces, yo creo que por ahí está la cuestión, ¿no? Porque si no se dio autorización en el Consejo de Administración en México, pues entonces llamaría la atención la operación. Pero finalmente yo hablo de dos operaciones
absolutamente diferentes, en las cuales consta que al mismo momento el director general era Lozoya. Entonces, la situación que me extrañó el día de ayer, y te lo digo con toda franqueza, es que yo, si hubiera sido Cuello Trejo ayer, me hubiera puesto a saltar de brincos y a decir, oye, qué bueno que Fabio Covarrubias esclarece que Grupo Fertinal no era una empresa chatarra, con lo cual, pues en lugar de tener Emilio Lozoya 2 crucecitas, pues tiene una crucecita y una palomita. Pero pues resulta que el señor se enojó, entonces, perdón, pero ahora sí yo tampoco entendí. Entonces, la otra cuestión es, en el momento que me llama la atención que Cuello Trejo, que insisto, le gusta litigar en los medios, escupe para arriba y dice, oye, pues Lozoya nada más recibía órdenes y la orden vino de hasta arribota. O sea, de Peña. Pues digo, por favor, ¿dónde está? O sea, yo creo que Peña dio una señal de que los fertilizantes ¿cuál es la palabrita? No es privatizar, se reestatizaran, que no hay ni bueno ni malo. Mira, aquí de veras, los mexicanos no nos ponemos de acuerdo. Cuando Pemex vende, remata. Cuando Pemex compra, lo engañan. Oye, yo creo que también estamos demostrando... A ver, la burra no era arisca. Pero a ver, siempre... No, pero lo que te trato de decir es, todo es sospechoso cuando se vende y cuando se compra. Entonces, el peor error histórico... Tenemos derecho a sospechar, ¿estás de acuerdo? Correcto, en este país. Tenemos derecho a sospechar, pero mira, no se te olvide, yo diría, y siendo proactivo, Carmen, y te lo digo con el corazón en la mano, si esta plática que tú y yo estamos teniendo el día de hoy sirve al nuevo gobierno para que se resuelva un problema que nadie ha sido capaz de resolver en 50 años, que es el fertilizante. ¿Por qué Fertimex no tuvo éxito? Fertimex, la idea que tuvo el gobierno de Echeverría y el gobierno de López Portillo era no buena, lo que le sigue. Fue una idea visionaria, nada más que tuvo un problema, que la parte del amoníaco debería de haber sido de Fertimex, y Fertimex completo haber estado integrado. El error fue que Pemex le vendía caro con sobreprecio le vendía caro con sobreprecio a Fertimex, y Fertimex no subsistió. Después, los que compramos sin el amoníaco, la gran mayoría tampoco subsistieron 70%. Ahora que nuevamente el gobierno se queda con todas las plantas de fertilizante, si el gobierno renueva las plantas de amoníaco, vamos a ser autosuficientes en fertilizantes. Mira, no nos damos cuenta, pero el fertilizante en países como China, como India, como Estados Unidos, todos los países donde hay mucha población, el alimento es un asunto de seguridad nacional. O sea, para México el fertilizante, mira, en la India no hay Secretaría de Agricultura y hay Secretaría de Fertilizante. No, nos dijo, bueno, sí es fundamental. Entonces, nos dijo el director general de Gas y Petroquímica de Occidente, que estuvo también aquí en este estudio, dime. Arturo Moya, que están empujando un proyecto en Topolobampo, que tiene ahí su polémica el asunto con capital alemán, del Estado alemán. Dijo que no se producía en México nada de fertilizante. Tú dices que sí. Mira, las declaraciones que hizo esta persona son muy desafortunadas y oportunistas, porque sí se produce fertilizante. Porque nos digo, solo lo traen los distribuidores. A ver, cuéntanos tu versión. Mira, eso es absolutamente falso. Nos quedamos como público y como ciudadanos a ver quién tiene razón. El que dice que Fertinal sí está produciendo, y el que dice que se produce cero en México, porque todo lo compramos de Ucrania. No. Hay muchas y de China. No, mira, hay muchas plantas trabajando. Déjame ver. Lo que dice, ¿lo pones en duda? Mira, no lo pongo en duda, lo niego categóricamente. Hay una asociación de fertilizantes que te digo, entrevístalos el día que quieras, porque son muy conocedores y muy profesionales. Se produce 1 millón de toneladas de sulfato de amonio, por ejemplo. No producido por Fertinal, Entre otras plantas que hay en México, producen 1 millón de toneladas de sulfato de amonio. Fertinal debe de producir entre 1.200.000 y 1.400.000 de fertilizantes fosfatados. Entonces ya tienes, aparte de ese millón, tienes otro 1.400.000, son 2.400.000, más cerca de 300.000 toneladas de fertilizantes nitrogenados, como el sulfato de amonio. México debe de estar produciendo no menos de 2.700.000 toneladas actualmente. Las necesidades de consumo de México son mayores. Entonces,
Esas necesidades mayores, que ese es otro mito que hay, se cubren con oferta y demanda. Como nosotros tenemos los climas invertidos, o sea, cuando necesitamos fertilizante en una parte de México, en otra no lo necesitamos. Entonces, en la otra que no lo necesitamos, exportábamos. O sea, nosotros teníamos las operaciones cruzadas, por ejemplo, en Fertinal. Cuando no abastecíamos al mercado mexicano, exportábamos a Australia, a Nueva Zelanda y otros países. Y luego volvía la temporada mexicana, surtíamos al mercado mexicano y dejábamos de exportar. Entonces, al tener los ciclos invertidos en México, simplemente por la estacionalidad y los climas tan diversos de nuestro país, esta temporalidad hace que tú en algunas épocas necesites el fertilizante y en otras no. Pero finalmente el gran mito es la composición del abasto de fertilizantes en México. Es muy sano que se dé con productores nacionales y con productores extranjeros. ¿Sabes por qué? Para que siempre el agricultor mexicano tenga el mejor precio. Si en un momento dado, nosotros como Fertinal, cuando nosotros operábamos las plantas, no teníamos el mejor precio, créeme que lo compraban en otros países. Entonces, esa competencia es sana y debe de prevalecer, en mi opinión. Pues Fabio Covarrubias, estaremos en comunicación, si me lo permites. Estamos frente a algo que ya en esta parte de la investigación formal corre a cargo de la Fiscalía General de la República. Veremos qué resulta de la investigación a partir de la denuncia de Pemex en el caso de agronitrogenados y de Fertinal. Serán llamados a comparecer seguramente todos los que has mencionado para que la Fiscalía resuelva si hubo o no lo que algunos afirman que hubo, lo que tú afirmas que no ocurrió, y está en curso pues el proceso contra Emilio Lozoya, que ahora, bueno, pues su abogado ha dado una conferencia de prensa esta mañana, o seguirá dando, no sé si sigue ahí la conferencia, pero en todo caso, importante escuchar a las partes. Ya escuchamos a Pemex explicar por qué presentó la querella, ya escuchamos a la Fiscalía, que está en pleno proceso de investigación, y te escuchamos a ti con esta explicación que das sobre todos estos elementos que están aquí discutiéndose y analizándose: la compraventa, los pasivos, los dividendos, el conjunto de cosas que están envueltas en una transacción de esta naturaleza, donde hay de por medio, pues evidentemente, todos estos componentes. Y creo que al final de cuentas, lo importante es que la sociedad tenga la mayor información posible de los actores de esta historia o de estas historias. Mira, yo te súper agradezco el espacio, tu profesionalismo, pero, y quiero agregar un comentario que abone a esta cuestión. Mira, yo creo que en la operación de Fertinal intervinieron, no sé, 70, 100 gentes. White and Case te puede decir que el día que firmamos, había 2 pisos llenos de sus oficinas, con abogados, contadores, gente que iba y venía. O sea, de veras, parecía que estábamos firmando la deuda externa. Entonces, esta operación se llevó a cabo con muchísima gente. Yo niego categóricamente que todas estas empresas internacionales y nacionales de primer nivel estuviéramos de alguna manera involucrados en cualquier cuestión. Pero te voy a decir lo que más me preocupa, ahí sí como empresario y ahí sí como mexicano. El que estemos nosotros poniendo en duda valuaciones de Goldman Sachs, auditorías de Pricewaterhouse, de Grant Thornton. Oye, eso sí, cuidado, y lo digo con toda humildad. No pongamos a Pemex en el ojo del huracán, cuando Pemex lo que necesita es seguir teniendo financiamientos y credibilidad en el extranjero. Si nosotros hablamos de que todas esas instituciones extranjeras no tienen credibilidad en Pemex y hay de veras asuntos donde hay más de 70 o 100 gentes involucradas en un cochupo de esta naturaleza, yo te aseguro que la FCC en Estados Unidos, que son los que nos dan préstamos y financiamientos y bonos, todo el mundo va a poner una alerta en México. No se te olvide qué pasó con Petrobras. A Petrobras se metió en una camisa de 11 varas, en unos escándalos de corrupción, y se le puso un tache de por vida. No nos disparemos en las piernas, es decir, yo estoy de acuerdo que este gobierno haga su trabajo, no solo estoy de acuerdo y lo respeto, pero hagámoslo con imparcialidad y respetemos no nada más una opinión que dice alguien que esta empresa vale 4 millones, 15 millones. Hay 4 métodos diferentes de evaluación, hay muchas empresas que dieron estos métodos de evaluación, muchos despachos de primer nivel mexicanos y americanos, como te repito y te subrayo,
que yo estoy seguro que si los llamas y los interrogas van a estar muy felices de dar su versión de los hechos ante ti y ante quien sea, porque la operación fue muy respetable y lo digo con la frente en alto. Fertinal es una gran empresa y Pemex hizo una gran compra, a pesar de quien lo diga. Aprovechemos esa gran compra, metámosle amoníaco. Mira, yo creo que el señor presidente ahorita está tomando muchas decisiones de mexicanizar esta cuestión. Yo le pido al señor presidente que mexicanice con unas plantas modernas el amoníaco de México. Mira, el gas no llega a Lázaro Cárdenas, o no llegaba hasta el momento de la venta. Ojalá en la parte del Pacífico haya gas. México no tiene gas en la parte del Pacífico, en lugares como Lázaro Cárdenas. Mira, se siguen usando plantas de combustóleo, se siguen usando toda una serie de cosas. Estamos arcaicos por no tener gas en el Pacífico. Hablamos de proyectos, que haya gas en el Pacífico, que haya amoníaco en el Pacífico. Yo creo que hay grandes cosas que todavía este gobierno puede hacer. Yo creo que tenemos un presidente muy nacionalista, al cual aplaudo. Apretamos esos botones. Tenemos una gran oportunidad. Pues ahí está todo un panorama. Fabio Covarrubias, gracias por estar esta mañana en este estudio y seguiremos hablando, veremos el desenlace de todo esto después de las investigaciones que están en curso y seguiremos hablando. Gracias por estar aquí esta mañana. Te agradezco a ti. Gracias y buenos días.